En la materia de diseño dinámico, vamos a hacer el análisis de frecuencias naturales del soporte de compresor de MAVE. Para esta ocasión, el equipo está conformado por Esteban Folch, Héctor Rodríguez, Luis Andrés Hidalgo, Rubén Romero y Steven Ríos. Para tener un poco de contexto sobre la situación, uno de los problemas más frecuentes en los sistemas que se encuentran en movimiento es el de resonancia. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo que es capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica y cuya frecuencia de excitación coincide con alguna de las frecuencias naturales del sistema. Un ejemplo muy conocido es el caso del puente Tacoma, en el que las excitaciones por causa de las ráfagas de viento hicieron que el puente entrara en resonancia y fallara. Para esta ocasión nosotros hicimos un análisis sobre la pieza del soporte del compresor de MAVE y desarrollamos una serie de pasos para poder encontrar las resonancias experimentales y por medio de elemento finito para poder tener una comparación del resultado de ellas. Como contexto, tuvimos que investigar el significado de qué es una frecuencia natural, algunos tipos de prueba que se le pueden hacer para encontrar dichas frecuencias, lo que es la resonancia. También investigamos y realizamos un análisis modal y sobre amortiguación viscosa y amortiguación de Coulomb. La segunda fase de nuestro reto fue la prueba experimental. En este caso consiste en pegarla con un martillo a nuestra pieza mientras está sostenida de esa forma. Y con esto podemos registrar las aceleraciones mediante unos acelerómetros. Para obtener las frecuencias naturales de la pieza, utilizamos el software de LabVIEW y los datos de dos acelerómetros que estaban montados en la pieza. El programa grafica la aceleración y el tiempo y después pasa el dominio de la frecuencia usando la transformada de Fourier. En la gráfica de frecuencias observamos que los picos se forman en la gráfica y estos picos son posibles valores para las frecuencias naturales. De todos estos valores solo tomamos, siguiente, 3, los cuales el programa señala con punteros de colores. Estos valores son 34, 144 y 131 Hz, y estos se observan en la imagen. Una de las razones por las que la gráfica tiene varios picos es el número de frecuencias naturales de la pieza, el cual depende del material y la geometría de la pieza y su complejidad. Podemos obtener dos variables en nuestras gráficas, la amplitud y el tiempo, el cual se puede interpretar como frecuencia si se conocen las expresiones necesarias. La frecuencia y la amplitud son independientes. La amplitud en las gráficas de aceleración va disminuyendo con el tiempo y se va aproximando a cero, pero la frecuencia se mantiene constante durante todo el tiempo que se está midiendo. Tendría que haber una perturbación después de la inicial como para que la frecuencia cambie, pero en este caso no la hay. Así que la amplitud y la frecuencia no tienen una conexión. Siguiente. Posteriormente hicimos el modelado de la pieza usando el dibujo técnico que nos proveyó MAVE para hacer la pieza lo más cercana a la realidad posible. Posterior a esto, realizamos nuestro análisis modal para hacer una correlación del análisis experimental, al igual que poder obtener los modos de vibración y observar la forma en la que la resonancia ocurre en cada frecuencia. Para esto, primero seleccionamos el material, que fue acero galvanizado. El acero galvanizado es un acero 1015 de bajo carbono, el cual tiene muy buenas propiedades estructurales, similares a un A36, sin embargo con mejor límite de cedencia, al igual que mejor resistencia a la frecuencia, lo cual es ideal para una pieza que se va a someter a vibraciones. Adicionalmente, pues es de un precio muy bajo y tiene buena resistencia a la corrosión gracias al galvanizado. Después de esto realizamos un mallado fino con malla basada en curva de 1.6 puntos. Para los resultados del análisis modal conseguimos 3 diferentes análisis, uno con una computadora de 8 GB de RAM, otro de 16 GB de RAM y otro con la computadora virtual de la escuela. Aquí podemos ver el resultado que más se acercó a la realidad. Hay que notar que las frecuencias de utilidad son las últimas 4, ya que las primeras 6 no son muy útiles, ya que son demasiado bajas y no hay un dispositivo que tenga frecuencias tan bajas.
Aquí podemos ver un ejemplo de los modos de vibración. Estos nos van a ser útiles para hacer la comparación y poder definir qué podemos hacer para solucionar el problema. En estas tablas incluimos un resumen de la diferencia entre los resultados obtenidos en el análisis modal y el experimental. En la tabla superior observamos las frecuencias obtenidas de cada método y en la tabla inferior observamos el porcentaje de error entre los dos métodos. Podemos observar que la frecuencia con menor variación es la frecuencia 1 de 34 Hz, la cual varía por 0.666%, mientras que la frecuencia 2 varía por un 10% y la frecuencia 3 varía por un 11.8%. Después lo que hicimos fue experimentar con algunos cambios para tratar de modificar el valor de las frecuencias naturales. En este caso, primero empezamos con los cambios de geometría que tienen un efecto en el momento de inercia de nuestra pieza. Algunos de los cambios que hicimos fue cambiar el espesor de la pieza de 0.032 pulgadas a 0.04. También intentamos cambiar la altura de la charola, más bien la altura de la pieza de 512 pulgadas a 0.4 pulgadas. Otro cambio que se hizo fue el de los redondeos. Cambiamos el valor de la curvatura al más pequeño que se pudiera. Y el último cambio de geometría fue el cambio de longitud de 22.75 a 20 pulgadas. Luego tratamos de cambiar el material para modificar el módulo de elasticidad de este y tratar de obtener diferentes valores de frecuencia. Algunos de los materiales que usamos fueron aceros inoxidables, aluminio 6061T6, aluminio 2024T4, aluminio 7075T6 y acero inoxidable 316. En esta tabla reunimos la variación en Hertz que se obtuvo en cada frecuencia a través de cada cambio de material y cada cambio de geometría. La columna que está resaltada en amarillo es el cambio a la pieza que mayor variación tuvo a través de las diferentes frecuencias. En este caso fue un cambio de geometría, un cambio en el espesor de la pieza. Para concluir y encontrar una solución a nuestro sistema, para empezar, esto va a depender completamente de las necesidades del cliente. Para esto necesitamos la frecuencia que ellos nos proporcionan del motor, al igual que la carga que ejerce el motor sobre este soporte que podemos modelar como una viga. Para empezar, bueno, podemos observar que tanto los cambios geométricos como de material tuvieron mucho efecto sobre las frecuencias naturales. Sin embargo, tomando un aspecto realista, lo más seguro es que el cliente no quiera cambiar de un material tan barato como el acero galvanizado a un acero inoxidable o a un aluminio 7075. Por lo tanto, estos se pueden descartar. En tanto la geometría, es igual poco probable que se quiera cambiar la longitud, ya que esto se adecua al motor, o el espesor, ya que el diseño fue realizado según el material, el espesor y la longitud, para poder dar una sujeción correcta. Por lo tanto, lo más viable en un escenario realista puede ser el cambio de curvatura. Adicionalmente, aun cuando no conocemos la frecuencia del motor que ejerce sobre la pieza, sabemos que la mayoría de aplicaciones son 60 Hz. Si vemos nuestra lista de frecuencias naturales, ninguna se acerca a 60 Hz, por lo cual la pieza está libre de resonancia. Gracias. Y por último, las referencias. Gracias.